Pérgamo. Esta es la tercera iglesia. Ya hablamos de la iglesia de Éfeso y ya hablamos de la iglesia de ¿qué? De Esmirna. Pero hoy vamos a la iglesia de Pérgamo, y la iglesia de Pérgamo está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Vamos a ver esa palabra para nosotros ahí hoy. Esa palabra, hoy es una palabra poderosa. Quiero que ustedes estén atentos a esa palabra para que pueda ser una persona que pueda trabajar en cómo opera esta iglesia. La iglesia de Pérgamo, una iglesia, todavía quedan sus ruinas, están en Turquía. Todo está en Turquía. La iglesia de Pérgamo, sus ruinas están en Turquía. Y era una iglesia que tenía mucha influencia. Y la vamos a ver ahora para que usted la pueda identificar. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. O sea, usted tiene que entender esto un principio. Hay un país en Puerto Rico donde... Hay un país que es Puerto Rico. Hay un país en el mundo donde está el trono de Satanás. Sí, hay un país. Sí, eso se lo voy a enseñar más luego. Hay un país donde está el trono de Satanás. Entonces, porque ya aquí lo habla, el libro de Apocalipsis lo habla. 2:12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina ¿de quién? De Balaam, que enseña a Balaam poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene ahí lo que retiene la doctrina de los nicolaitas. Ya hablamos de ella, ¿verdad? De los nicolaitas. Pero vamos a repetirlo hoy. La que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Fíjate lo que le dice a la iglesia de Pérgamo: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia: el que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, la cual ninguno conoce sino aquel que lo ¿qué? Recibe. Que lo recibe. Aleluya. ¡Wow! Aleluya. Ahora, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 y 17, Jesús envía un mensaje a la iglesia de Pérgamo, una comunidad cristiana que vivía en un ambiente hostil de idolatría. No nada más de idolatría, también de persecución. Este mensaje nos enseña sobre el peligro del compromiso con el pecado y la importancia de la fidelidad a Cristo. Ese es el problema. Hay gente que está en la iglesia, pero no quiere que el mundo se ofenda con su conversión. La pregunta que yo hago hoy: ¿qué hay en el mundo que a la gente le interesa tanto estar en él? O sea, ¿qué hay? ¿Qué hay en el mundo que a la gente le interesa estar allí? ¿Qué hay allí? ¿Por qué le gusta tanto el mundo a la gente? Usted que está en Cristo, ¿está aquí con mi iglesia? Amén. Usted que está en Cristo Jesús, ¿qué hay en el mundo que a la gente le gusta tanto? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Que como dije en la predicación de domingo, hay una apatía espiritual tan grande. Yo no quiero a Jesús. Pero ¿qué hay en el mundo que la gente le interesa tanto? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Ah? ¿Qué hay? ¿Qué hay en el mundo que a la gente le interesa tanto? Pues mira, en el mundo no hay nada. Pero ¿por qué los jala tanto? Los demonios. La atracción de los demonios. Los demonios hacen que le guste el mundo a la gente. Son los demonios. Son los demonios. Son los demonios.
en operación todo el tiempo. Porque tú ves que hay gente metida en unas cosas tan feas. Pero qué bonito lo encontró ahí. Demonios. En operación. Te alan. Tú quieres salir de ahí, pero es como algo que te ala, que te ala. Son un imán. Es un imán. No nada más el mundo de lo que hablamos por ahí, el mundo. Un ejemplo también puede ser la distracción con el televisor. Hay gente que se mete 8 horas de televisor. Distracción. Hay gente que duerme con el televisor prendido. ¿Estás aquí, iglesia? Amén. Y no es que no tengas televisor, el asunto es que eso no te puede controlar. Y eso lo controla un montón de gente. El celular ni hablar. Ni hablar. Pero los espíritus operan a mí. Los espíritus, son espíritus de operación, de atracción, de todo. Mira a la gente comiendo y todo el mundo ahí parecen autómatas, parecen momias. Así. Frente al celular. Los Y niños. tiene los hijos al lado, tiene la esposa al lado, la pareja al lado, o alguien importante al lado, pero eso lo controla. La cosa bien fea. Una cosa, no puedes comer. O sea, hay cosas que usted tiene que aprender con respecto a cómo el mundo sigue siendo atraído por los demonios a la gente que la tiene cautiva, lo tiene en un encerramiento espiritual bien feo. Un letargo. Es un letargo. Eso se llama un espíritu de estupor, que está como un autómata. ¿Cuál es la ubicación de Pérgamo? Pérgamo era una ciudad de Asia Menor, hoy Turquía, y un centro cultural, religioso y político muy influyente en el Imperio Romano. Tenía uno de los templos más importantes dedicado a Zeus, y era un lugar donde se promovía la adoración al emperador. Por esto Jesús lo describe como el lugar donde está el trono de Satanás. ¿Qué significado tiene el nombre de Pérgamo? El nombre de Pérgamo significa casamiento o matrimonio. Lo que representa la unión de la iglesia con el mundo. ¿El mundo? La iglesia de Pérgamo enfrentó la tentación de mezclarse con las prácticas paganas y mundanas. En lugar de permanecer fieles a Cristo. Ejemplo. Lo voy a decirle en español para que lo puedan entender. Y la gente, y esta expresión un poquito pueblerina también, la gente cae como pescadito. Viene un político aquí, tú sabes lo primero que hace el político aquí. Dios te bendiga. ¿Y tú sabes lo que dice la gente? Amén. ¿Quién es el Dios de él? Porque el Dios de él no es mi Dios. ¿Y sabes lo que dice la gente? Amén. Porque no saben discernir quién es el Dios de él. Pero como es el político fulano de tal, y nos vino a visitar a la iglesia, nos sentimos tan honrados. Honrados somos nosotros que somos príncipes. Amén. Honrados somos nosotros que andamos con el Espíritu Santo. Pues seguida, el Espíritu de Pérgamo, nos humillamos ante ellos. Porque oyen pero no escuchan. No escuchan. Ustedes salen de ahí a sus pocas vergüenzas del mundo. Pero te dijeron que te bendiga. Ahí es cristiano. Del dicho al hecho Mucho trecho. hay un largo trecho. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Jesús se presenta con la espada aguda de 2 filos. Jesús introduce como el que tiene la espada aguda de 2 filos, que representa su juicio y autoridad sobre la iglesia. La espada simboliza la palabra de Dios, que tiene el poder de discernir el corazón y atraer corrección. Y a la gente no le gusta ser corregida por Dios.
Hebreos capítulo 4, versículo 12, te da una referencia bíblica con respecto a eso. Ahora, eso, cuando Dios se presenta, dice, hey, quien te está hablando es el que tiene la espada aguda de dos filos. Te voy a decir algo y parece que lo que te voy a decir no va a ser buenas palabritas para ti. Hay iglesias que no confrontan el pecado porque si no le vas a los diezmos, y como tú vives de los diezmos y tú vives de la ofrenda y tienes un salario demasiado grande, pues tú sepas que la gente no se incomode. No sé otra palabra para que la gente no se incomode, pues yo tengo que suavizar la palabra. Quiere decir que tienes un problema con el reino. Pérgamo. Pastor, pero y entonces de qué yo voy a vivir, de qué voy a vivir yo, si la iglesia no me paga, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué viven ustedes? El salario. Jesús dijo que era con el sudor de la frente. ¿Usted sabe que el salario antes se daba con sal? Sal. ¿Sabe qué es sal? Ajá, el salario antes viene por sal, por eso sí está salario. Se pagaba con sal. Esa es otra historia. Eso te lo contaré en otra ocasión. Entonces, la iglesia de Pérgamo tenía un problema. En Apocalipsis 2.12 lo dice, pero en Apocalipsis 2.13 dice, Pérgamo, el lugar del trono de Satanás. Donde estaba ubicado Pérgamo era el trono de Satanás. Jesús reconoce la fidelidad de los creyentes en Pérgamo, a pesar de que viven en un lugar de gran influencia demoníaca. El trono de Satanás probablemente se refiere al altar de Zeus, la adoración al emperador o la influencia de los cultos paganos en la ciudad. ¿Ese era el problema de Pérgamo? Tenía un problema de Pérgamo. Pero ahí viene y les recuerda en el versículo 13, Antipas, el mártir fiel. Jesús menciona a Antipas, un testigo fiel que murió por la fe, aunque la historia bíblica no da detalles. La tradición dice que fue asesinado en Pérgamo por negarse a ofrecer sacrificios a César. Ahora, vamos al versículo 14. Le estoy dando ya la referencia para que usted sepa cómo es que funciona esto. ¿Cuál es la reprensión de la iglesia de Pérgamo? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia de Pérgamo Dios le da esta reprensión? Porque tenía dos idolatrías. Número uno, la doctrina de Balaam. Jesús reprende a la iglesia de Pérgamo porque algunos en Pérgamo seguían la doctrina de Balaam. Balaam fue un profeta que enseñó a los israelitas a pecar con idolatría y fornicación. ¿Dónde dice eso, pastor? En Números capítulo 22 al 25 te habla de Balaam. El capítulo 22 al capítulo 25. La iglesia de Pérgamo permitía prácticas similares, comprometiendo su fe con la cultura pagana. ¿Ese era el problema de la iglesia de Pérgamo? Ahora, vamos a hablar de la doctrina de Balaam. Vamos a hablar de esta doctrina. La doctrina de Balaam era una doctrina peligrosa porque promovía el compromiso con el pecado en nombre de la tolerancia, de la convivencia pacífica. Balaam, aunque conocía a Dios, tentó a Israel a apartarse de su relación con Dios y adoptar costumbres paganas. Te predico lo que tú quieras si me sueltas los chelitos. Acomodo el mensaje a tu conveniencia. Por eso es que yo te he enseñado aquí que se predica o se enseña por tres cosas. Yo sé que hay gente que le está malo, pero yo, como dicen en el campo por acá, brégate con eso. Porque usted tiene que entender que el evangelio no es un sistema de sacar dinero. No lo es. Entonces muchas veces
tenemos el problema de que pensamos que el evangelio es dinero. La gente predica a Jesús por tres cosas. Número uno, hay gente que predica por dinero. Hay gente que nunca vendrá a CPD porque no le damos el dinero que ellos piden. O sea, se predica por dinero. ¿Sabes algo? Si tú predicas por dinero, estás pecando. Eso es pecado. Porque no se puede predicar por dinero. Vamos a invitar a una agrupación, la más renombrada en el país. Sí, cobran 18,000 por sesión. Pero pastores, ellos son padres de familia y tienen que trabajar. Que usaron el evangelio como su fuente de ingreso. Y el evangelio no es su fuente de ingreso. El evangelio es su centro de servicio. ¿Entiendes? Entonces, se predica por dinero, otros predican por necesidad. Y usted ve gente que llama a ciertos sitios. Mira, tengo el domingo libre. Eso es que está predicando por necesidad. Está predicando buscando ¿qué? Pero de lunes a sábado está en la casa echado viendo Netflix. Y todo por ir para abajo. Entonces está buscando que tengo que pagar el carro, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Se por necesidad. Y el tercero, cuando usted predica por amor. Cuando tú predicas por amor, es porque sabes que esto no es una profesión, sino una vocación. Es servicio. Es servicio. Es servicio. Sabes que si trabajas para Dios, de alguna manera Dios te va a pagar. Sí, Señor. Que tengo oído hoy. Que tengo oído, oiga, lo que el Espíritu dice a la iglesia, pero usted verá lo que tienen todo el mundo por ahí con todo ese problema. Ahora, la doctrina de Balaam era peligrosa porque promovía un compromiso al pecado a nombre de la tolerancia y la convivencia pacífica. Balaam, aunque conocía a Dios, tentó a Israel a apartarse de su relación con Dios y adoptar costumbres paganas. Tenía idolatría. En el tiempo de Balaam, esto significaba rendir culto a dioses falsos, lo cual era una abominación para el Señor. En Pérgamo esto se manifestaba en la adoración al emperador y a los ídolos paganos. Ese es el problema de Pérgamo. Lo segundo que tenía, inmoralidad sexual. Balaam enseñó a las mujeres moabitas a seducir a los israelitas, llevándolos al pecado en Pérgamo. Balaam enseñó a las mujeres moabitas a seducir a los israelitas, llevándolos al pecado. En Pérgamo, la iglesia permitía esta práctica entre los creyentes, justificando su conducta con excusas de libertad espiritual. Si usted se va a Pablo, usted se da cuenta de que Pablo vino y corrió una de las iglesias, porque tú sabes quién estaba. ¿Quién estaba con quién? Un hijo estaba con su propia madre. Y Pablo, cuando va a esa iglesia, dice, no, este no es él. Pues tenía este problema. Pero mira por dónde va la iglesia de Pérgamo. Más que eso, la iglesia de Pérgamo tenía corrupción espiritual. La combinación de idolatría y pecado llevó a la corrupción moral y espiritual del pueblo de Dios. La iglesia de Pérgamo no solo permitía esto, sino que algunos miembros participaban activamente de esta práctica. Jesús deja claro que este tipo de compromiso con el pecado es inaceptable y llama a la iglesia a apartarse de él. Wow. ¿Cómo Dios mirará a la iglesia en Puerto Rico? ¿Cómo Dios la mirará? ¿Tú crees que Dios le impresiona tu altar? ¿Tú crees que a Dios le impresiona?
¿Tú crees que a Dios se le paran los pelos en el altar que tú tienes? El mobiliario, el gabán que tienes. ¿Tú crees que a Dios le da más amor por la iglesia que tú tienes? Si la iglesia es de Él. Mira, cuando Dios te llame al ministerio, una de las cosas que tú tienes que aprender en el ministerio es que el ministerio es para servir, no es para que sea más grande. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, el que sirve será el mayor entre vosotros. ¿Por qué? Porque el ministerio es servicio, no es engrandecimiento. No es que yo me llamo la profeta y Dios dice, y a mí qué me importa que tenga el profeta. No es que yo soy el evangelista Jafi Jiménez y Dios dice, ¿y? Porque todo el ministerio es servicio. Es servicio. Todo es servicio. No es para que tú te sientas más grande. No es para que tú pienses que eres más grande. No es para que tú pienses que contigo anda la unción y con ellos no anda la unción. Si usted supiera que la unción con quien ande con la novia de Cristo. Si usted supiera que la novia de Cristo es lo más grande que hay sobre la faz de la tierra, lo más grande que hay sobre la faz de la tierra es la novia de Cristo, y usted es parte de ella. Usted no es más alto que ella. Usted es parte de la novia de Cristo. ¿Cierto? Parte. No hay nadie aquí más grande que la novia. Y usted es la novia. Y yo tengo la responsabilidad de cuidarla, de enseñarla, de bendecirla, pero de respetarla. ¿Entiendes? Ese es el detalle. ¿Entiendes? Jesús también menciona a los nicolaitas. Ya le hablé de lo de Balán, historia fea. Pero también habló de los nicolaitas, y esto ya yo había hablado a usted de los nicolaitas, y Jesús también menciona a los nicolaitas, un grupo que promovía el libertinaje y la permisidad en la iglesia. Este movimiento justificaba la inmoralidad, el compromiso con el mundo, lo cual Cristo aborrecía. Es un problema bien serio, bien feo. Era un problema bien feo. Ahora, la doctrina de los nicolaitas era una herejía de compromiso y libertinaje. La doctrina de los nicolaitas es mencionada 2 veces en el libro de Apocalipsis. Ejemplo, te quiero hablar de algo. Usted como cristiano, usted va a la calle San Sebastián, la actividad de San Sebastián, usted está pecando, viene Cristo, usted se queda. Usted está en el lugar incorrecto, celebrando cosas incorrectas. Ellos allá y nosotros acá. Amén. Amén. Porque si no es cómplice. No, o sea, claro. Tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le ata las patas. Entonces usted tiene que aprender eso. Pero, ¿y de qué vamos a disfrutar en Puerto Rico? Eso es disfrutar. Mira, si el Espíritu Santo es suficiente contigo, si el Espíritu Santo no te satisface en todo, tú necesitas convertirte a Cristo. Necesitas nacer de nuevo. Si tú en el Evangelio estás aburrido, estás en el lugar incorrecto, porque no has nacido de nuevo. Aquí hay que nacer de nuevo. Entonces, si usted está en Cristo y le gustan las prácticas del mundo, usted tiene un problema con Dios. Usted está en el lugar incorrecto. Pues, ¿Sabes cuál es la justificación? Porque entonces viene un espíritu de justificación. Yo no estaba haciendo nada. pero estabas ahí. Estabas ahí. Ay, ¿verdad que alguien te dice así? Yo no estaba haciendo nada malo. Pues en Apocalipsis, eso es un ultimátum. Un ultimátum que Dios te dice: tú eres hijo de Dios. Eres una persona nacida del reino. Tú tienes que estar dentro del reino. Tú tienes que estar dentro del reino.
Pues es un ultimátum a la iglesia porque hay gente que anda con ese espíritu. Anda con ese espíritu. El reflejo de las 7 iglesias del Asia es un reflejo de las siete periodos que la iglesia ha vivido a través de toda la historia. Y mira, te pregunto, ¿la iglesia de Pérgamo se parece mucho a este tiempo? Sí, claro que sí. Porque hay gente que anda con ese espíritu. ¿Con ese espíritu? Entonces, eso es el problema. Y el asunto es que parece que para Jesús esto es bien importante porque te lo habla 2 veces en Apocalipsis. Quiere decir que le está dando una importancia por encima de otra, le está dando una importancia seria. Le está diciendo, esto parece que a Dios parece que te está diciendo, hey, escucha esto. Escucha esta palabra seria. Porque este es el tiempo. Este es el tiempo. Escucha. El tiempo final. Te lo habló en otra iglesia y viene en Pérgamo y te repite la historia. Apocalipsis capítulo 2 versículo 6. Ve que lo dijo. Jesús alaba a la iglesia de Éfeso, pero aborrece la obra de los nicolaitas. Ya te lo dijo. Es más, Dios se lo dijo arrancando con la iglesia de Éfeso, la primera iglesia. Dice, ¿tienes ahí el espíritu de nicolaita? Es que hay una distorsión, escúchame bien. Cuando Jesús habla del capítulo 24, cuando Jesús habla del capítulo 24 de Mateo, el versículo 4, cuando habla esto, dice, mira esto lo que te estoy diciendo, mirad que nadie os engañe. ¿Ah? Aquí hay una cosa tan terrible en el evangelio últimamente en el mundo, hay una cosa tan terrible que aquí se nombra pastores sin iglesia. Es como mencionar mecánicos sin taller de mecánica. Hello. Es como mencionar agricultores sin un pico. Aquí sí. Porque aquí a todo el mundo ahora cuando tú vienes a ver, no, este es el señor pastor fulano y la primera pregunta dice, ¿y dónde estará pastoreando? ¿Dónde estará pastoreando? Porque a mí me enseñaron y la Biblia establece que un pastor es quien pastorea una iglesia. Pero ahora no. Ahora se le da ese honroso privilegio de ese trabajo pastoral a gente que no tiene ni oveja. Entonces tú dices, pero no entiendo. Este es mecánico, pero no huele a grasa. Entonces no cuadra. Nadie va a entender un pastor que no haya pasado por el pastorado igual. Como todo. Nadie va a entender una mujer que pare si ya tú no pariste también. ¿Cierto o falso? No hay concordancia. Bueno, no hay concordancia, pues entonces quiero decirte que en este tiempo hay una proliferación de pastorado sin ovejas, sin iglesia, sin gente. Y entonces, ¿qué están pastoreando? ¿Qué están alimentando? ¿Qué están? ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Por qué Jesús dijo yo soy el buen pastor? Pues está pastoreando 12. Aunque él podía decir, él es el pastor de todos. Él es el pastor de los pastores. Pero dice, no, mira, ejemplo os he dado. Soy yo soy el buen pastor. Fíjate que Jesús no dijo, yo soy el buen profeta. Jesús nunca dijo, yo soy el buen apóstol. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Ves que tiene que tener ovejas? Sí, porque ¿cómo va a fluir? ¿Cómo va a fluir tu ministerio si no hay? Porque el primer requisito de un pastor es que huela a oveja. ¿A qué oveja tú hueles? Voy a comenzar eso.
Sí, que huele la oveja. ¿A qué oveja? ¿A qué hueles tú? ¿Qué hueles tú? ¿Dónde están los frutos? Exacto. O sea, el altar de un evangelista es la calle. El evangelista no es altar de iglesia. Es mundo, porque es ganar almas allá. ¿Pero dónde tú lo tienes? ¿Aquí? Él lo dijo, ser discípulo. Allá. Los evangelistas en la calle. A buscarle sangre. ¿No lo entienden? Si uno lo dice por aquí y se enoja, le da rabia. Pero hay que romper la Biblia y botarla, porque no, ese manual de seguimiento no es correcto entonces para nuestros tiempos. ¿Está aquí, iglesia, así? Amén. Jesús reprende a la iglesia de Pérgamo por tolerar esa doctrina, igual que la iglesia de Éfeso. Aunque la Biblia no proporciona una descripción detallada de esta secta, los descritos de los primeros padres de la iglesia nos ayudan a entender sus creencias y sus prácticas. ¿Cuáles eran las creencias y sus prácticas? ¿Quiénes eran los nicolaitas? ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran los nicolaitas? El término nicolaita proviene del griego Nicolaties, que se puede descomponer en Nike, que la palabra Nike significa victoria, conquista, y Laos, que significa ¿qué? Pueblo. Ahora, algunos estudiosos creen que el nombre significa los que dominan sobre los pueblos. Ese es un espíritu bien feo. Lo que sugiere que los nicolaitas promovían una estructura jerárquica opresiva dentro de la iglesia. También se asocia con un posible seguidor llamado Nicolás, aunque esto no está confirmado. ¿Cuál era el problema o las características de la iglesia de la secta de los nicolaitas? ¿Cuál era su característica? Porque hay escrito sobre la doctrina de los nicolaitas. Y entonces, ¿cuál era su característica? La permisidad de la idolatría. Enseñaba que los cristianos podían participar de rituales paganos y sacrificios a los ídolos sin afectar su salvación. Ajá. Libertinaje e inmoralidad sexual relacionado con la doctrina de Balaam. Fomentaba la fornicación y el adulterio dentro de la comunidad cristiana. División entre clérigos y los laicos. Se cree que promovía una separación entre los líderes religiosos y el pueblo, estableciendo una jerarquía opresiva en la iglesia. Ustedes son los laicos, nosotros somos la jerarquía. ¿Por qué la iglesia católica promovía un altar y asientos en el altar? Es sencillo. Porque ellos tienen una división que se llama el clérigo y el laicado. El clérigo es los que están sentados aquí, que muchas iglesias cristianas todavía tienen esa mala costumbre. Y el altar no es para sentarse. Amén. ¿Está aquí, iglesia, conmigo? Amén. O sea, el altar, por eso usted no ve silla aquí. Y nunca la verá mientras yo sea el pastor de esta casa. ¿Por qué? Porque esto no es bíblico. Yo tener sillas aquí, usted sentado aquí. Y la iglesia orando y yo sintiéndome el más grande. No es correcto. Porque el altar es para predicar, no es para sentarse. Pastor, ¿quién enseñó eso? La iglesia romana, la iglesia católica. Igual que la palabra reverendo viene de la iglesia católica y nosotros como cristianos la hemos adoptado. ¡Error! Honramos posiciones clericales, jerárquicas. Y Dios dice, ¿el espíritu de nicolaita? Y no es que el Estado de Puerto Rico haya reconocido mi ministerio y yo tengo una licencia que dice yo soy el reverendo Rafael Jiménez Molina. Pero esos son ellos. No es lo que Dios dijo. Aquí seguimos lo que Dios dijo o lo que los hombres dicen. Amén. Entonces por eso usted ve el altar está. Entonces, esa era la división entre el clérigo y el laicado. Estoy hablando de cosas serias. Entonces usted dice, pastor, y esta iglesia, no juzgue nada. Yo te estoy diciendo la verdad y corroborada bíblicamente.
¿Esto lo que es? ¿Esto lo que es? Jesús deja claro que estas enseñanzas son abominables a los ojos de Dios. Dice, no puede ser. Y llama a la iglesia al arrepentimiento. Apocalipsis 2:16. Jesús también menciona a los nicolaitas, un grupo que promovía la libertinaje, la pernicidad en la iglesia. Este movimiento justifica la inmoralidad y el compromiso con el mundo, lo cual Cristo aborrecía. Se mantiene la sección ampliada sobre los nicolaitas. ¿Por qué? Porque esto parece que a Dios le molestaba esta secta de nicolaitas, que te lo habla en la iglesia de Éfeso, pero también te lo habla en la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 12:17. La promesa del vencedor. A quienes vencen, Jesús le promete el maná escondido. En el versículo 17, te lo va a ver ahí, de Apocalipsis 2. Dice que el que venciere le dará el maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? Representa el alimento espiritual y la comunión con Cristo, con el maná en el desierto que sustentó a Israel por 40 años. No nada más dijo que te daré el maná escondido, también te daré una piedrecita blanca con un nuevo nombre. Así que a ti te van a cambiar el nombre. Aleluya. ¿Estás aquí, iglesia? ¿Sí? Sí. Una piedrecita blanca con un nuevo nombre. En la cultura romana, una piedrecita blanca era simbólico de absolución y acceso a eventos exclusivos. Usted es exclusivo. Alaba. En este caso representa la salvación y una identidad nueva en Cristo. Nosotros somos de otro planeta. Nosotros no somos de aquí, iglesia. Somos de otro lado. Somos la diferencia. ¿Cuál es la lección de este estudio de Apocalipsis capítulo 12 al 17 de la iglesia de Pérgamo? Que la iglesia de Pérgamo nos enseña el peligro de tolerar el pecado y comprometernos con el mundo. Muchos creyentes hoy enfrentan la tentación de diluir su fe para encajar con la sociedad contemporánea que vivimos en Puerto Rico. No para que no se sientan mal. Pérgamo, en la actualidad, esta advertencia sigue vigente. Muchas iglesias hoy permiten doctrinas que van en contra de la palabra de Dios. Muchos. Hay una creciente presión sobre aceptar valores que no son bíblicos. Jesús nos enseña a mantenernos fieles a su verdad sin importar las circunstancias. Estamos viviendo un momento bien difícil, de mucha influencia, y esperando que el gobierno de Puerto Rico resuelva todos los problemas de nosotros. O sea, que no pueden haber dos matrimonios. No pueden haber dos matrimonios. No puede hablar. Por eso Pérgamo significa casado o matrimonio. Dios te dice, o te casas conmigo o te casas con el mundo. Pero con los dos no puede ser. Llamados al arrepentimiento. Así como Pérgamo, cada creyente debe examinar su vida y arrepentirse. Si ha permitido compromiso con el pecado, Dios nos llama a una fe pura y ¿qué? Y genuina. Y genuina. Wow. Termino con esto. La iglesia de Pérgamo es un recordatorio de que la fidelidad a Cristo tiene un costo, pero también una gran recompensa. No podemos comprometernos con el mundo sin consecuencias espirituales. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el asunto es que Dios te lo escribió. Y cuando llegue ante su presencia, Él sí te va a decir, yo te lo escribí, yo te lo dije, yo te lo enseñé, pero tú no hiciste caso. Póngase de pie conmigo. Bendito el Señor. La oración final debe ser, Señor, ayúdanos a permanecer fieles a tu palabra. Sin ceder a la influencia del mundo. Que podamos vivir con integridad y recibir la recompensa que ha preparado para los que vencen. Cierra tus ojos ahí.
Mientras el equipo de alabanza se prepara para tomar su posición rápidamente, yo quiero decirte hoy que este mensaje de la iglesia de Pérgamo tienes que estar muy pendiente a ella. Es muy serio.